Activado el protocolo de vigilancia en el barrio de Piletas, en la capital Gran Canaria, por la presencia de este mosquito Aedes. Sanidad está inspeccionando la zona, también coloca trampas. El mosquito Aedes es un vector de transmisión de enfermedades víricas en otras zonas geográficas donde el Zika, por ejemplo, o el dengue son endémicas. Eso es algo que no sucede aquí en Canarias. Tenemos el mosquito, vamos a intentar erradicarlo como hemos hecho todas las veces anteriores y por eso no lo tenemos instalado en Canarias, pero claro, no tenemos el virus, con lo cual no pueden transmitir nada. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Un día más tenemos que hablar de esta molesta calima que nos va a dar un respiro, pero ojo porque vuelve de nuevo este viernes. Es el cuarto episodio de calima intensa del año, pero no va a ser el último según la previsión meteorológica. Un dato, el 8% de los días en los que hemos tenido calima como la de hoy, la concentración de partículas ha sido perjudicial para la salud. A lo largo de toda esta semana es cuando más van a aparecer la sintomatología en los pacientes. Los pacientes ya te dicen que notan que cuando ya está llegando ya ellos empiezan a sentirse peor, más asfixiados, con más falta de aire, más cansados. En la política, Pedro Sánchez y Carles Puigdemont han coincidido hoy en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo. Silvia Mascareño, buenas tardes. Y el catalán, Puigdemont, ha dejado un mensajito en el aire. Sí, porque no ha habido reunión formal, pero sí se han visto en ese pleno del Parlamento Europeo en el que Puigdemont ha advertido: si hay incumplimientos, habrá consecuencias. Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables. Al señor Puigdemont quiero decirle que está en nuestras manos lograrlo. Y yo creo que la ley de amnistía es un paso importante. El ministro del Interior ha anunciado, lo ha hecho en el Congreso, casi 2.000 nuevas plazas de acogida de migrantes que llegan desde África hasta Canarias. Se va a hacer a través de la ampliación de los dos CATE, los dos centros de detención temporal que están ya en El Hierro y en Fuerteventura, pero se van a crear otros dos nuevos en Fuerteventura y Tenerife. Estas mujeres científicas acaban de regresar de una expedición a la Antártida, una iniciativa para destacar el papel de la mujer en la ciencia frente al cambio climático. Entre las 188 científicas de 25 países está Ana Ferré, una investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias. Lo que pasa en la Antártida no se queda en la Antártida, sino que va a impactar a todo el mundo. Es el termostato de nuestro planeta. Auténticos tesoros naturales en el planeta. Así han sido denominados el pino gordo y el pino de las dos pernadas en Vilaflor, en Tenerife, por ser los dos ejemplares de esta especie emblemática más grandes, de mayores dimensiones y más antiguos de las islas. El talento canario se premió anoche en Fuerteventura en la quinta gala de los Premios Canarios de la Música. Quevedo, Jules Ballesteros, Germán López, Braulio o Valeria Castro entre los galardonados. Piensas que nunca toca la bala en tu pecho y asusta y todo parece que en unos meses sigue. Imagen en directo, la que ven desde Gran Canaria. Lo hacemos para asomarnos un poco a lo que muchos seguimos sufriendo a estas horas del día. Esa molesta calima que ven, donde no es tan habitual ver la calima, es en otro punto. También en directo, La Gomera. Nuestra cámara está colocada en La Gallarda, en San Sebastián de La Gomera. Apenas se pueden ver los altos de Hermigua por esa cantidad de polvo en suspensión. Y miren ahora otra ventana de directo, cómo se ve en Tenerife, algo más claro, el valle de Güímar, desde Barranco Hondo. Ahí empieza el sureste tinerfeño, que es precisamente donde más está afectando ahora mismo esta calima. Pues de eso empezamos hablando, de esta calima que, como ven, es más intensa incluso que ayer, pero que tiene las horas contadas, al menos este cuarto episodio de calima del año, que no va a ser el último, porque vuelve el viernes. El caso es que la temporada habitual de esta calima es de diciembre a febrero, lo ven en este calendario. Este año hemos tenido dos calimas importantes de 3 días que han reducido la visibilidad pues a menos de 10 kilómetros, pero la calima está saliendo de su zona de confort, de su temporada. Hemos tenido calima en marzo, abril, junio, agosto, también en octubre, y han sido calimas importantes, intensas, un fenómeno que está
está sufriendo cambios y que podrían ser más severos en los próximos años. Miguel Vega. Canarias vive de media 24 días al año de calima, pero 2023 está siendo anómalo. Solo hemos tenido 12 días por el momento. Y es que en Canarias cada vez los episodios serán menos, serán más cortos, pero serán más intensos en la concentración de partículas. Si miramos una ventana de 40, 42 años, hemos visto que hay un descenso en cuanto al número de días. Afloja y vuelve otra vez la calima. Está horrorosa. Este miércoles, en prácticamente todas las estaciones de medición de Canarias, salvo Fuerteventura y Lanzarote, la calidad del aire es extremadamente desfavorable, es decir, se superan los 100 microgramos de partículas. El 8% de los eventos de polvo en Canarias participan, contribuyen con esta superación de los 100 microgramos metro cúbico. Esperando que se pase, que se aclare la cosa. Acontecimientos que afectan de forma diferente según la época del año. Los episodios de verano de calima suelen afectar más bien a las zonas de cumbres. En cuanto a los episodios que tienen lugar en invierno, que son los que más afectan a Canarias, pues suelen tener mayor impacto en la población. Yo, que soy alérgica, no lo llevo muy bien. Yo soy asmática y lo estoy pasando fatal. La nariz, la garganta. En 2023 hemos tenido por el momento 4 episodios de calima que han reducido la visibilidad por debajo de los 10 kilómetros. 4 episodios intensos porque ha habido muchos más. Calima densa que nos acompaña todavía a esta hora de la tarde y aunque irá menos mañana, no se fíen mucho porque parece que volveremos a tener tierra en el ambiente este viernes ya. Edgar Cedrés. Buenas tardes, Paco Luis. En las próximas horas y sobre todo de cara a mañana el viento alisio va a ser el protagonista y con él la calima poco a poco tenderá a abandonar el archipiélago. Eso sí, será por unas horas porque de cara al próximo viernes el viento volverá a girar al sureste y con él la calima volverá a ser la protagonista. Además, si se cumple la previsión, nos acompañará incluso hasta comienzos de la próxima semana. Bueno, después del informativo, previsión al detalle de las próximas horas. Y como suele ser habitual, cada vez que hay calima, crece el número de personas que tienen problemas respiratorios. Alba Grillo, desde que comenzó este episodio último, se nota ya ese aumento de personas que sufren esta patología y que acuden a los servicios de urgencias. Sí, Paco Luis, esa calima, ese polvo en suspensión ha hecho que haya aumentado en los últimos días el número de pacientes con problemas respiratorios. Donde más se nota sobre todo es en las urgencias de los hospitales y en la atención primaria. De hecho, ya ha habido que atender a pacientes fuera de hora. Y si hablamos de los hospitales de Canarias, donde más se ha notado ese repunte es en el Hospital Universitario de Canarias y en el Hospital La Candelaria, ambos ubicados aquí en la isla de Tenerife. Y si hablamos de los síntomas más comunes, pues ese dolor de pecho, esa tos o esa fatiga, por ejemplo, y es mucho más común precisamente en las personas que sufren asma o que tienen patologías respiratorias. Se espera que en los próximos días haya un repunte de pacientes con estas patologías respiratorias debido a esta calima, una situación a la que hay que sumarle también ya los pacientes que hay por ese repunte también de COVID-19 y de gripe A. El polvo en suspensión, al ser inhalado, se deposita en los pulmones o mucosas de nuestro cuerpo, afectando sobre todo a pacientes con patologías respiratorias previas. Ahora se añaden los virus como la COVID o la gripe A. En tan solo un mes, las enfermedades respiratorias se han incrementado en un 66%, pasando de 600 casos por cada 100.000 habitantes a 1.000 casos por cada 100.000. Virus que están atacando de forma importante al sistema respiratorio de pacientes, no solo normales, sino que tienen patología de base, como decíamos antes, asma y EPOC. Eso hace que estos pacientes se agudicen y muchos tengan que ingresar. De eso estamos viendo que, por ejemplo, ahora se ven saturados los servicios de urgencias por estos motivos principalmente. Para la época festiva no se espera que la situación cambie. Serán situaciones de sobrecarga, pacientes esperando en los pasillos. Tengamos en cuenta que hasta 40, 50 personas en los pasillos pueden estar esperando para subir en esa planta o para ser atendidos dentro de la urgencia. Las urgencias son áreas dinámicas que reciben, según los sindicatos, muchos pacientes y hay poco personal. No creen en soluciones a corto plazo, sino que exigen un cambio de modelo que potencie la atención primaria. Activado el protocolo de vigilancia en el barrio de Piletas, que está en la capital Gran Canaria, por la presencia del mosquito Aedes. Esta mañana Sanidad ha estado inspeccionando toda la zona, también han colocado distintas trampas. Ese mosquito Aedes puede transmitir, ese es el problema, enfermedades víricas en otras zonas geográficas distintas, donde por ejemplo el Zika o el dengue son patologías endémicas. Una situación, por tranquilizar, que no ocurre aquí en Canarias.
Este lugar supone el entorno perfecto para la reproducción de la Aedes aegypti. De hecho, aquí se han recogido numerosas muestras de larvas. Toca ahora verificar que pertenezcan a esta especie. A simple vista no las podemos identificar bien porque necesitamos montarlas en el laboratorio, pero ya se ven la cantidad de larvas que puede haber en la zona. Han sido recogidas directamente de estas garrafas por técnicos que trabajan ya a pie de campo. Lo que hemos identificado es un punto de foco de cría. Puede haber más que este, pero este desde luego es uno de ellos y la verdad que es un punto importante. Están relacionados pues con cuerpos de agua o macetas con agua, limpieza de invernales y de maleza. Y del entorno natural se desplazan hacia las viviendas donde se han detectado numerosas picaduras. El picor es mucho más intenso que nuestros mosquitos que estamos acostumbrados. Y mientras unos recogen muestras, otros alertan a la población. Yo se lo dije a ellos, el mosquito no es grande. El Aedes aegypti propaga enfermedades como el dengue o el Zika, pero en Canarias no hay riesgo de contagio. Tenemos el mosquito, vamos a intentar erradicarlo como hemos hecho todas las veces anteriores y por eso no lo tenemos instalado en Canarias, pero claro, no tenemos el virus, con lo cual no pueden transmitir nada. Se cree que ha podido llegar a las islas en barcos cruceros de Madeira, donde tienen una importante presencia o a través del comercio de plantas exóticas. Volviendo al tiempo, ya han visto que en Calima tenemos mucha y frecuentemente lluvia, no tanto aquí en Canarias. La última vez que llovió, mirando con cierta intensidad, fue a principios de 2021 y desde entonces la poca agua que ha caído, que ha llovido, está dejando a Aarón Santana, buenas tardes Aarón, unas presas, como acabas de comprobar tú, prácticamente secas, vacías. Efectivamente, las escasas lluvias de los últimos años han dejado las presas públicas de Gran Canaria al 15% de su capacidad total. Si bien el ciclón Hermine en 2022 afectó a algún punto de la isla, apenas dejó agua en la zona sur, que es donde se encuentran la mayoría de los embalses gestionados por el Cabildo. Estos se han mantenido gracias al agua recogida en las precipitaciones que comentabas de 2021, la última vez que llovió con cierta intensidad en la isla. El último informe del Consejo Insular de Aguas refleja que continúan disminuyendo las reservas de agua. La presa de la Gambuesa es en la actualidad la que cuenta con un mayor nivel, un 56% de su capacidad. Por el contrario, preocupa la situación de la presa de Chira, que se encuentra prácticamente vacía. Los embalses privados no se encuentran en una mejor situación, tanto la presa de las Niñas como el embalse de Coruña están bajos en reservas de agua. Situaciones como estas se dan, ¿vale? No es algo totalmente, digamos, atípico. Es verdad que estamos en unos niveles muy bajos. Es importante que haya buenas presas, evidentemente, y todos lo deseamos, pero no viéndola, en general tenemos más o menos, digamos, suficientes recursos para poder paliar situaciones de necesidad de los agricultores. Y en El Hierro se ha analizado el presente y el futuro del agua en estas jornadas divulgativas. La calidad y la producción de este bien tan escaso y preciado es buena. Una de las asignaturas pendientes, según los expertos, es el estado actual de la red de abastecimiento urbano, la reducción de las pérdidas, que hay muchas, y el control y modernización de los sistemas de riego y de distribución. La capacidad de almacenamiento es un problema porque seguramente en los meses de invierno tenemos que parar producción porque no tenemos donde echar agua, pero después no es suficiente ese almacenamiento para cubrir las puntas de demanda que se dan en verano. Estamos haciendo cosas, estamos invirtiendo dinero en nuevas plantas desaladoras, es necesario hacer depósitos de mayor envergadura, sobre todo en la zona sur. Bueno, lo de la sequía es un dato preocupante del cambio climático, un efecto colateral, y un grupo de mujeres científicas acaba de regresar con datos más preocupantes todavía de una expedición en el continente antártico más remoto e inaccesible de toda la Tierra. Es la Antártida, una iniciativa para destacar su papel, el de la mujer en la ciencia, y reforzar su formación y su liderazgo frente a ese cambio climático. Entre estas mujeres científicas, Ana Ferrer Mateu, que es una investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias.
Es de Barcelona, pero lleva más de 10 años viviendo en Tenerife. Ana Ferré investiga la evolución de las galaxias y sus propiedades. Eligió su profesión cuando una profesora la llevó a ver la Luna con 5 años. Pero para esta doctora en astrofísica faltan referentes en la ciencia. Ahora tenemos una subdirectora aquí en el IAC, pero hace falta un poquito más en la parte de dirección, que haya más mujeres. Junto a más de 188 mujeres de 25 países, se embarcó en la mayor expedición femenina a la Antártida hasta el momento. 19 días de travesía y la oportunidad de conocer la fauna y las condiciones de un continente que está cambiando drásticamente y a gran velocidad. La parte este es la que tenemos que preservar. Si se derrite esa parte, estamos hablando de un aumento de unos 60 metros y al final donde va a acabar toda esta agua es en el hemisferio norte, no en el sur. Va a impactar a todo el mundo, es el termostato de nuestro planeta. Por ello nace este programa con el objetivo de crear una red internacional de 10.000 profesionales de diferentes disciplinas, científicas, tecnológicas, ingenierías, la medicina y las matemáticas. Mujeres para liderar el futuro y la supervivencia de nuestro planeta. Un liderazgo que sea inclusivo, colaborativo, emergente, ¿no? Que se adapte a todos los desafíos que tenemos. Y que dé visibilidad a la mujer en la ciencia. Ya están trabajando en proyectos interdisciplinares relacionados con la emergencia climática. Han estado presentes en la última cumbre de Dubái. Hearing no objection, it is so decided. Es el momento en el que el presidente de la COP28, el ministro de Industria Emirati, aprobaba el acuerdo definitivo de más de 200 países. And we have language on fossil fuel. En su discurso afirmaba con orgullo, además, que esta ha sido la primera edición en la que por fin se ha introducido un lenguaje relativo al fin de las emisiones fósiles. Para Estados Unidos, el documento envía un mensaje fuerte al mundo, asegurando que se hará lo necesario para lograr el objetivo de mantener el calentamiento global en 1,5 grados. El acuerdo negociado hasta altas horas de la madrugada prevé triplicar el uso de energías renovables para 2030 y eliminar gradualmente los subsidios a combustibles fósiles para 2050. Con esto se evita el rechazo de los países productores de petróleo y al tiempo se contenta a los críticos de la Unión Europea que habían tachado el anterior de insuficiente, como la ministra Rivera. España agradece las sesiones de todas las partes y el claro mensaje para mantener el compromiso con el mantenimiento del calentamiento global, mientras que el representante danés, siempre muy crítico, calificó el texto como histórico. Sin embargo, la ambigüedad del texto y el uso del término transición no contenta a todos los países, como los agrupados en la Alianza de Pequeñas Islas. Alegan que se avanza en los negocios relacionados con la energía, pero no en lo realmente necesario, un cambio exponencial en otras acciones más ambiciosas. De vuelta a Canarias, el municipio de Vilaflor, en Tenerife, entra a formar parte del Corredor Biológico Mundial. El Comité Internacional ha destacado que se trata de un territorio único por su alto valor ecológico y destacan la riqueza de los pinos, donde habita el pinzón azul. El municipio ha recibido esta denominación de kilómetro cero del pino canario por contar con los 2 ejemplares de mayores dimensiones y más antiguos en las Islas Canarias. El pino gordo y el pino de las 2 pernadas llegan a los 56 metros de altura y los 3 metros de grosor. Auténticas maravillas que el Corredor Biológico Mundial y Vilaflor quieren preservar. Tenéis un tesoro único en el mundo de un alto valor ecológico en el que predomina el pino canario, pero que hay otras muchas especies de árboles y de flora. O sea, estamos hablando, para que la gente se dé cuenta, de 47.000 campos de fútbol grandes, unidos todos, creando uno de los mayores bosques que existen a día de hoy. Una determinación también importante para concienciar a la población del valor de la flora y la fauna de las islas. Estamos trabajando pues para conservarlos y para que dentro de 500 años haya muchos más de este mismo grosor. Con esta alianza esperan alcanzar medidas sostenibles para evitar que muchas especies emblemáticas caigan en peligro de extinción. Sesión de control la que hemos vivido hoy en el Congreso de los Diputados, en este salón de plenos, y esto en los últimos meses y semanas es sinónimo de bronca política intensa y la ha vuelto a ver. Silvia Mascareño, muy buenas tardes. Un pleno, una sesión de control sin Pedro Sánchez, luego vamos con eso porque el presidente ha estado en otro punto que es también noticia hoy, Silvia, pero bueno, un pleno que sigue horas después a haberse tomado en consideración ese proyecto de ley de amnistía que ocurría precisamente ayer por la tarde. Silvia.
Sí, horas después de que el Congreso de los Diputados abriera la puerta a la ley de amnistía, se ha celebrado la primera sesión de control de esta legislatura. Sesión de control sin Sánchez, pero en la que se han estrenado los nuevos portavoces del Partido Popular y con un ambiente aún más crispado si cabe, sobre todo después de que se conociera la noticia de que el PSOE dará a Bildu la alcaldía de Pamplona en detrimento de Unión del Pueblo Navarro. Allí habrá una moción de censura. Un movimiento político que, según Feijóo, es el precio que debe pagar Sánchez por su investidura. El pacto del PSOE con Bildu en Pamplona agita la primera sesión de control de la legislatura. Vamos conociendo el contenido del pacto encapuchado entre el partido de Sánchez y Bildu. Señor Bolaños, ¿nos puede dar más detalles de esa moción de censura en Pamplona? Buenos días. Yo le digo sin ningún complejo que no tengo ningún problema, ninguno, en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de provincia de España. La ruptura de Sumar y Podemos se convierte en objeto de debate. Si usted no es capaz de dirigir su propio partido, ¿cómo va a poder dirigir las políticas de empleo del Gobierno de España? Somos uno de los gobiernos más estables de Europa. Pero la ley de amnistía sigue siendo la gran protagonista. ¿Sigue pensando que la amnistía es inconstitucional? ¿Cuál va a ser el próximo engaño de su gobierno? El texto que presenta el Partido Socialista y que ayer se vota en esta Cámara sí es constitucional. Ustedes llaman convivencia a la corrupción. El señor Sánchez es presidente gracias a una transacción corrupta, investidura a cambio de impunidad y de lo que haga falta. ¿De quiénes se sienten ustedes más cerca? ¿De los energúmenos violentos que cantan el cara al sol en Ferraz o del Partido Socialista? Porque esa es la pregunta. ¿Esto qué es? ¿Esto es un símbolo budista o es la cruz camada nazi? Y esto quedó impune. ¿Qué me parecen las fotos que usted me ha enseñado de parte de los concentrados en esas manifestaciones? Fascistas. Y no quiero para mi país fascistas. El Gobierno defiende la norma para afianzar la convivencia en Cataluña. Silvia, y pleno en Estrasburgo ante la Asamblea Popular Europea, el Parlamento Europeo, donde decíamos que Pedro Sánchez no estaba en el Congreso porque estaba ahí, en esa Cámara. También lo ha estado Puigdemont, con mensajito lanzado al aire. Y Silvia, con un PP entregado para trasladar a Europa los asuntos domésticos de España. Sí, y eso ha provocado que la crispación de Carrera de San Jerónimo se traslade al Parlamento Europeo, donde hoy comparecía Sánchez para hacer balance de la presidencia española de la Unión. Allí ha defendido el gobierno de coalición para frenar a la extrema derecha y lo ha dicho ante un líder del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, que asegura que Europa está preocupada por la amnistía. Pero lo ha dicho también ante un Puigdemont que ha aprovechado su turno de palabra para lanzar esa advertencia. Si hay incumplimiento, habrá consecuencias. Pedro Sánchez ha empezado su discurso resaltando los logros en la Unión Europea durante los 6 meses de presidencia española, entre los que se encuentra el Pacto de Migración. Y yo me comprometo a que durante estas próximas semanas trabajaremos para lograr definitivamente un pacto que va a ser bueno para Europa. Tras su intervención, el Partido Popular Europeo ha desviado el debate hacia la amnistía. Manfred Weber ha dicho que si se aprueba la ley, hará falta una comisión de investigación en el Parlamento Europeo para estudiar lo que está ocurriendo en España. La amnistía de Sánchez es la decadencia simultánea de los valores europeos y la democracia española. Vox y Ciudadanos se han sumado a este reproche. Usted es responsable de lo que le pase a España y a los españoles si esta ley se aprueba. Y da impunidad a fugados de la justicia, fugados que nos miran con sorna desde ahí arriba. Se refería a Carles Puigdemont, que también habló. Aprovechó su minuto de intervención para recordar a Pedro Sánchez que cumpla sus promesas y reivindicó el catalán en la Unión Europea. Hoy yo le hablo en su lengua materna, pero no lo puedo hacer en la mía. Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables. Al señor Puigdemont quiero decirle que está en nuestras manos lograrlo, que debemos hacerlo por las vías de la política, de la negociación y de la Constitución. Y yo creo que la ley de amnistía es un paso importante, porque hoy la situación en Cataluña es, señorías, infinitamente mejor que la que había en el año 2017. Aseguró que el objetivo es superar el conflicto y ayudar a sembrar la concordia.
La Guardia Civil ha rescatado hoy a 65 personas que se encontraban en una embarcación al sur del Hierro. Entre ellas hay 2 mujeres y un menor. En general presentan buen estado de salud. En el puerto de la Restinga se ha llevado a cabo la primera atención sanitaria y también humanitaria. De migración seguimos hablando porque el ministro del Interior ha puesto hoy cifra y porcentaje a ese repunte migratorio que hemos vivido este año. Solamente a Canarias llegaron un 135% más de personas que durante todo 2022. En el pleno del Congreso, donde veíamos antes al ministro Grande Marlaska, también ha dicho que en lo que llevamos de año han llegado a España unas 50.500 personas migrantes, lo que supone un incremento del 73% respecto a 2022. Bueno, disculpen que hemos tenido un pequeño problema con estas imágenes. El caso es que, esto supone una subida de migrantes respecto a 2022 en torno al 135%. Estemos todos atentos a ese 18 y 19 de diciembre y con una voluntad férrea de cerrar el acuerdo político en materia del pacto migratorio y de asilo. Canarias vive su peor crisis migratoria de la última década. El 75% de los inmigrantes que llegaron a nuestro país llegaron a Canarias. Subió un 134,8%. La situación, además, de presión migratoria en las Islas Canarias, usted la resuelve simplemente metiendo a esas personas donde puede y luego casi clandestinamente llevándoselas a la península. Quiero felicitar a la sociedad canaria que vivió el drama migratorio en carne propia durante siglos y que ha dado un ejemplo de acogida y solidaridad inconmensurable, mientras que los ultras vociferaban. Ya le digo yo que el pueblo canario no va a permitir que se nos convierta en una suerte de cárcel de Alcatraz para personas migrantes. Nos vamos a enfrentar, como digo, al mayor reto de este siglo sin estar preparados. Sin estar preparados. Esto no lo para nadie, porque el hambre no la para nadie. Y porque aquí debe haber mucha gente cuyos padres se jugaron la vida yendo a otros países para dar de comer a sus hijos. ¿Por qué sus padres sí y ellos no? ¿Por qué? Pues el sindicato de la Policía Nacional, Jupol, ha exigido hoy, lo ha hecho al Ministerio del Interior, más previsión cuando han conocido que una decena de agentes de la policía tendrán que desplazarse de Tenerife al Hierro cada 6 días para atender a las personas migrantes. Cuando a ti te ceden una instalación en el Hierro, que tú sabes perfectamente que vas a tener un servicio policial permanente en el tiempo, que se requiere de una custodia, pues hombre, no parece muy razonable que te avisen un sábado por la tarde-noche que el lunes tienes que estar allí. Se haga un refuerzo de personal y de medios materiales para atender la inmigración como se merece. Que las plantillas con la inmigración están saturadas. Sesión plenaria también la que hemos vivido hoy en el Parlamento Canario, que se prolonga a esta hora tras un pequeño receso. La economía y el cambio climático han ocupado buena parte del debate. Elena Falcón lo ha seguido. El Pleno ha continuado esta mañana con la comparecencia de los consejeros y, entre otros asuntos, se ha aprobado la creación de una comisión para la revisión de REF. También aquí hoy se ha hablado de la economía circular, de los vertidos al mar y de un canon para los que más contaminen. Por otra parte, coincidiendo con el voto en contra de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados a la ley de amnistía, el Partido Popular incluyó en el orden del día una proposición no de ley para expresar su rechazo a la tramitación de esta norma, y está previsto en el capítulo de las designaciones que se proceda al nombramiento de María Méndez como administradora única de la Radiotelevisión Canaria tras contar con el aval en la comisión de esta Cámara. Rusia ataca con misiles por segunda vez esta semana la capital ucraniana. Hay al menos 53 personas heridas y un hospital infantil ha quedado dañado. En la ciudad portuaria de Odessa, el alcalde denuncia que se siguen destruyendo infraestructuras civiles. Todo en un día en el que la Unión Europea ha pedido apoyo para el país de cara a la cumbre del próximo jueves. El ministro de Economía argentino anuncia que devaluará el peso en más de un 50% y el fin del gasto en obra nueva pública. Por otro lado, incrementa la ayuda social. El gobierno asegura que las medidas solucionarán el déficit fiscal y evitarán una catástrofe financiera.
Continúan los bombardeos en Gaza, donde las autoridades están advirtiendo de la escasez de suministros sanitarios básicos como vacunas infantiles. En Israel, las familias de los secuestrados exigen su regreso. Estos 200 camiones de ayuda humanitaria se dirigen a Gaza. La situación en la franja es crítica y ha empeorado con la llegada de las lluvias, que, como dice esta desplazada, inundaron su tienda. Solo pudo coger esta manta, que es lo único que le queda a su familia para protegerse. Mientras tanto, continúan las incursiones terrestres. En Han Yunis, los tanques ya controlan el centro donde supuestamente está la casa del líder de Hamas. En Rafah, al sur, este martes se enterraban varios cuerpos tras un ataque aéreo que ha sembrado el caos. Los militares mantienen el asedio a todas las instalaciones sanitarias donde no hay vacunas infantiles. Naciones Unidas ha pedido un alto el fuego inmediato. Fuera de Gaza, en Jenin, Cisjordania, 7 palestinos murieron en una redada del ejército israelí, entre ellos un niño, según las autoridades palestinas. Mientras, en la parte israelí, las familias de los rehenes presionan al primer ministro Netanyahu. Han formado una cadena humana para exigir su liberación. Ya de vuelta aquí en Canarias, el Frente Sindical Obrero del Archipiélago, a través de su organismo internacional, ha presentado un documento, el que ven ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, para exponer la situación de vulneración de los derechos humanos que está viviendo la población palestina a manos de Israel. Una petición que se hizo desde el Cabildo de Gran Canaria con el objetivo de hacerla llegar a otras instituciones para que se pronuncien al respecto. Entre en la OIT y exigiremos que la OIT, como Organización Internacional del Trabajo, haga un pronunciamiento político claro de condena de los asesinatos que están llevando a cabo el ejército sionista en Palestina. Tras más de una década de reivindicaciones, hoy ha entrado en funcionamiento el búnker de radioterapia del Hospital Dr. José Molina Brosa en Lanzarote. Ya se han tratado a los primeros pacientes oncohematológicos. Con este servicio, cientos de pacientes cada año no van a tener que desplazarse hasta el hospital de referencia en Gran Canaria para recibir el mismo tratamiento. Estarán atendidos por una veintena de especialistas del doctor Negri. No solamente gana los pacientes, gana el hospital, porque gana un servicio completo que completa o que hace de una manera la atención integral del paciente oncológico. El paciente oncológico está aquí muy bien tratado por todos los servicios, pero faltaba la radioterapia. Me lo aplazaron un poco para saber de que ya lo iban a inaugurar aquí en Lanzarote, entonces me las podían hacer aquí en Lanzarote. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas ha condenado al Servicio Canario de la Salud a pagar más de 200.000 euros a una familia por la muerte de una paciente de 30 años como consecuencia de una mala praxis, dice la sentencia, mala praxis médica llevada a cabo tras un trasplante de médula. Los hechos ocurrieron cuando la afectada presentó una complicación de derrame pericárdico mientras pasaba su proceso de recuperación en el Hospital Dr. Negrín y tras una punción accidental venosa sufrió parada cardiorrespiratoria cuando estaba ya en planta. La Isla Bonita trabaja en una medida que busca fijar la población y dar nuevas oportunidades a los jóvenes en la isla. Tiene más datos May Navarro. En La Palma se trabaja en un plan de vivienda rural para rehabilitar todas esas casas abandonadas. Son varios los objetivos que se pretenden. Por un lado, permitir poner en el mercado inmuebles que vengan a paliar la crisis de vivienda que existe en la isla, además de propiciar acciones que aminoren el despoblamiento de los municipios rurales. Será a través de unas ayudas con subvenciones para la rehabilitación de máximo de 30.000 euros a cambio de una garantía por parte de los propietarios de uso al menos durante 5 años para alquiler residencial. Una vez cumplido este periodo, la propiedad quedará liberada de este acuerdo. Esta medida busca fijar población y dar nuevas oportunidades a los jóvenes de la isla. Vamos a financiar hasta el 50% de rehabilitación y hasta 30.000 euros en la rehabilitación de esas viviendas abandonadas en el medio rural. El siguiente paso ahora toca sentarnos con los ayuntamientos para que del censo que ya tenemos general en la isla de La Palma, ver cuáles pueden ser más viables y empezar a aprobar el plan.
Este centro de innovación ya elabora su primer trabajo. Se trata de un proyecto europeo para la creación de un barco volante que previsiblemente se testará aquí en las islas y que podría ser una realidad en 2025. Les hablamos del Centro de Innovación Azul que hoy se ha inaugurado en Granadilla, Tenerife. Puerto de Granadilla, como la autoridad portuaria en su conjunto, se convierta en un referente de investigación y desarrollo de prototipos de la economía azul. Puedan encontrar un sitio con facilidades para poder hacerlo. Y eso pues, nos ha permitido en los últimos 10 años captar más de 100 proyectos con una financiación de más de 100 millones de euros. Prototipos tecnológicos como este que obtienen del mar de forma sostenible los máximos recursos posibles. Sin tocar el mar, usar el viento que pasa por debajo para moverse de manera más rápida y eficiente. La idea es investigar la viabilidad, investigar la tecnología para poder llegar a estos barcos de manera que en un futuro se puedan tener flotas de barcos volantes moviendo mercancías, sobre todo entre archipiélagos. Y su testeo podría realizarse en 2024 en este puerto de Granadilla. Más rápido que cualquier otro barco, más eficiente que cualquier otro avión y con unas posibilidades de movilidad enormes. Oportunidad de negocio y además de creación de valor social para Canarias. Hace justo un año, algunos cruceros no pudieron acceder al puerto de Arrecife, en Lanzarote, por el mal tiempo y por la escasez de remolcadores. Hoy se ha incorporado este segundo remolcador, que tiene un nombre, Mesei, al puerto de la capital conejera, para evitar que se repitan estos episodios. Para garantizar que todos los puertos pertenecientes a la autoridad portuaria tengan el mismo servicio, la misma calidad del servicio, esto ya se ha conseguido y ahora avanzamos con este segundo remolcador. ¿Esto qué va a suponer? Va a suponer que no se va a quedar ningún barco sin entrar al puerto de Arrecife. Tras años de demanda social, comienza a funcionar en Fuerteventura la piscina terapéutica para personas con diversidad funcional. Tiene más datos María Asensio. Hoy entra en funcionamiento esta piscina terapéutica insular que está ubicada en Puerto del Rosario y que se espera que el próximo mes de enero ya esté a pleno rendimiento. En este miércoles se ha firmado el contrato para la prestación de servicio por un plazo de 3 años. Un contrato que llega tras la finalización de las labores de puesta a punto y la mejora de la accesibilidad necesarias para abrir las instalaciones a los usuarios con diversidad funcional, a sus familiares y las personas cuidadoras. En un primer momento la instalación ofrecerá sus servicios para las personas de los centros sociosanitarios dependientes del Cabildo y en una segunda fase el objetivo es llegar también a las asociaciones que se dedican a la diversidad funcional en Fuerteventura. Un complejo que además es único en Canarias, es el Centro Insular de Atención a la Discapacidad, donde está el centro de día, la residencia de discapacitados, una zona común y la piscina terapéutica. Habrá un fisioterapeuta para programas de rehabilitación y se destinará a las personas con discapacidad de la isla y personas con dependencia. Llamamiento urgente del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia para donar ante el descenso del stock de los grupos A positivo y O positivo. Recuerden que una sola donación puede ayudar hasta 3 pacientes. Lo pueden hacer, donar en todas las islas bajo cita mediante la web efectodonación.com. Es importante que antes de irnos de vacaciones tengamos en cuenta que la sangre se necesita y que donar son 10 minutos. Ahora mismo estamos con mucha necesidad de sangre, sobre todo del grupo 0 y del grupo A. El grupo 0 es súper importante porque es un grupo que se le puede poner a cualquier persona en caso de extrema necesidad. 13 de diciembre es día de Santa Lucía y día grande también de las fiestas en el municipio gran canario de Santa Lucía de Tirajana, en el sureste de la isla. Se notaba en el ambiente en las calles del pueblo este miércoles, en el que se conmemora además el 60 aniversario de una tradición que hermana este municipio del sureste con Luleå, en Suecia. Se cumplen 60 años del hermanamiento entre Luleå en Suecia y Santa Lucía de Tirajana en Gran Canaria. Surgió por casualidad cuando un capitán de barco oriundo de esa localidad sueca descubrió que en la isla también se celebraban actos en honor a Santa Lucía como en su pueblo. A partir de entonces, 2 mujeres representarían a sus culturas en una celebración conjunta. Representar a Santa Lucía en un acontecimiento que llevaba a cabo Vicente Araña. Nos veíamos aquí en la iglesia, nos intercambiábamos un ramo de flores. 60 mujeres han sido coronadas como Lucía Canaria de la misma manera, por votación popular. La Lucía Canaria 2023 es Raquel Lucía López Medina.
Me sentí súper orgullosa ya que siempre he querido ser Lucía Canaria y representar a mi pueblo. Estuve en su coronación el lunes, sí, en el Templo Ecuménico en Maspalomas y fue súper bonito. Which often is a choir singing a lot of traditional songs, and Lucia is first. Here in Gran Canaria it's been a bit different, of course. Como cada 13 de diciembre, desde 1963, ambas recorren juntas el pueblo de Santa Lucía de Tirajana en el día grande de sus fiestas. Y hablamos ahora de un proyecto, Identitaria, que en 2027 debe decirnos cómo nos vemos todos los canarios. Caminamos por nuestras calles, trabajamos, vivimos y sin pensar mucho en ello moldeamos la identidad canaria. Un concepto que hasta nos es difícil describir. Expresiones canarias, pues el deporte. El que ama su tierra, eso es la identidad. No sabría describirlo de bastante exactitud. Y justo eso, describirlo, es lo que pretende el proyecto Identitaria del Gobierno de Canarias. Creo que tenemos una realidad lo suficientemente amplia y compleja como para tener un análisis sobre la identidad que se preste, ¿no? Reinterpretación de los textos clásicos, encuestas, certámenes de obras que deconstruyan nuestros símbolos, tertulias, todo en un proyecto que eso sí va a intentar que no se cuele un sesgo político. Abrirlo y que sea los distintos sectores de la sociedad, no importa la ideología, no importa de dónde venga. Creo que eso es esencial ahora mismo en los tiempos tan convulsos que vivimos. Esas confrontaciones deben estar presentes, recogidas, de la manera más objetivamente posible. Eso es realmente lo más honesto que podemos hacer. Quevedo, interpretado en lenguaje de signos, nuestro teatro o un día en la playa, todo es identidad canaria. En 2027 este proyecto nos dará el primer informe de cómo nos vemos a nosotros mismos. Al final de este informativo, algo de música, porque la industria musical canaria se daba cita anoche en Fuerteventura en los Premios Canarios de la Música. La Isla Majorera ha acogido la ceremonia que reconoce el talento y la calidad artística de los creadores musicales de las islas. Estamos encantados de estar aquí, rodeados de tantos amigos y compañeros, y sobre todo el estar nominados es un reconocimiento y un premio que sentimos ya como si hubiéramos vencido. Muy afortunados, ¿no?, de estar presentes entre tantos artistas, tanta gente con tanto talento, con tanto arte, tanta cultura. 42 artistas que han sido nominados a 14 categorías, entre las que se han repartido el premio a Mejor Canción del Año para La Raíz de Valeria Castro. Ha sido un año de muchísimo trabajo y ver los frutos, ver que la gente lo recibe, sobre todo luego el público con mucho cariño. También al Mejor Artista Revelación Quevedo y el premio de honor para Braulio por sus 5 décadas de trayectoria. Cantantes como Altair Páez, Iván Torres y el grupo Última Llave han ofrecido música en directo. Por primera vez en esta edición se ha valorado la labor de los estudios de grabación y los técnicos. La ceremonia de estos galardones se emitirá en esta casa en Televisión Canaria el próximo sábado 16 de diciembre. Con La Raíz, que es la mejor canción del año en estos premios de la palmera Valeria Castro, nos despedimos. Próxima cita con informativos a las 20:30. Tengan muy buena tarde. Hasta mañana. Mirando a todos lados por si alguien ha llorado y tus ojitos tan mojados no han secado, y tú que tanto te mereces, no todos permanecen y no por ello no amanece, no florece. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más que quedarme aquí cuidándola. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más que quedarme